Esto pasó hace 3 años. Yo era un barman de 32 años, tratando de encontrarme en una ciudad costera, el lugar donde trabajaba, el refugio de lo inusual. Estaba en un callejón sombrío. La bruma del mar se mezclaba con el ruido de las olas, creando una atmósfera extraña. Nunca había estado en un bar como ese. Me gustaba la mixología y pensé que sería una buena forma de dejar atrás un fracaso personal. Nunca he dejado de pensar en ello. Las primeras noches fueron bastante normales. La decoración era extraña, pero nada que no pudiera manejar. Murales de criaturas raras parecían observarme mientras mezclaba tragos, luces tenues, un ambiente que atraía a los curiosos. Sin embargo, todo cambió una noche. Un cliente entró y noté su sombra. No era un hombre común, parecía estar hecho de oscuridad. Creí que estaba cansado, o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Le serví su bebida, un cóctel raro que había creado, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quizás fue la forma en que me miró, sus ojos oscuros como el abismo. No estoy seguro, pero su presencia me inquietó. Intenté ignorarlo, pero tenía esa sensación de que algo no estaba bien. A las pocas horas miré hacia su asiento y ya no estaba. Se había ido sin dejar rastro. Me pregunté si había imaginado todo. La noche siguió y las conversaciones de los otros clientes se tornaron raras. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de sucesos cada vez más extraños. Personas hablaban en lenguas que no podía entender, luces parpadeaban sin razón, como si el bar tuviera vida. Algunos clientes parecían llegar de otras dimensiones. En una ocasión escuché susurros, murmullos que recorrían la barra, ecos de voces que no entendía. Mi corazón latía rápido y me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. A veces creía que el bar era un espejismo, un lugar donde la realidad se desvanecía. Pero, ¿cómo podía ser eso posible? La última noche fue diferente. Vi a un cliente con un rostro borroso, como si no pudiera recordar su apariencia. Le pregunté si quería otra bebida, pero no respondió. Solo me miró, fijamente. Sentí un sudor frío en mi frente. Cuando me di la vuelta, ya no estaba. Solo quedó el eco de los murmullos y un vacío inquietante. Entonces me di cuenta de que había algo en ese bar que no podía explicar. Pregunté a algunos de mis compañeros si habían notado cosas extrañas, pero solo sonrieron y dijeron que era parte del ambiente. A veces sentía que el lugar sabía cosas sobre mí, cosas que yo mismo había olvidado. Después de esa noche, decidí dejar el trabajo. Nunca volví a el refugio de lo inusual. A veces me despierto en medio de la noche, escuchando esos susurros en mi mente, y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué estaba pasando realmente ahí? ¿Eran esas criaturas reales o solo mi mente cansada? La verdad era que no quería encontrar la respuesta. Capítulo 2. Han pasado 3 años desde que dejé el refugio de lo inusual, y aún me persiguen las mismas sombras. Intenté rehacer mi vida, encontrar un nuevo trabajo, una nueva rutina. Sin embargo, cada vez que escucho el sonido de un cristal al chocar, siento un escalofrío que me transporta de vuelta a aquel lugar. Los recuerdos no se desvanecen con el tiempo, al contrario, se intensifican. Una noche, mientras caminaba por un barrio diferente, decidí entrar en un pequeño bar. No era del todo parecido al que había dejado atrás, pero el ambiente era un tanto extraño. Había luces de neón que parpadeaban y una música de fondo que parecía demasiado alta. No quería darme la vuelta, así que pedí una cerveza. La barman, una mujer de cabello plateado, me lanzó una mirada intensa antes de prepararla. Mientras esperaba, noté a un grupo de personas en la esquina. Parecían husmear en un mundo propio, riendo de manera discordante. Decidí no pensar en eso y me senté en un rincón. Cuando la mujer me entregó la bebida,
Sus ojos se cruzaron con los míos. Por un momento, el tiempo se detuvo. Había algo en su mirada que me resultaba familiar, casi inquietante, como si conocieran mis secretos. «¿Todo bien?», me preguntó, y la sonrisa se le volvía sombría. «Siempre que estoy en un lugar como este, dudo de mis sentidos», respondí, intentando hacer una broma para romper el hielo. Pero la mujer no sonrió. «Hay lugares de los que es mejor alejarse». No supe qué responder, así que me quedé en silencio. Era como si mis pensamientos pesados y oscuros estuvieran flotando en el aire entre nosotros. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones a mi alrededor me resultaban cada vez más extrañas. La gente hablaba de cosas que no encajaban en mi realidad. Una mujer en el extremo de la barra mencionó algo sobre los viajeros entre mundos. Otra comentó en voz baja sobre un cliente que desapareció hace meses. No podía ignorar la creciente incomodidad. El ambiente se sentía opresivo. En un momento decidí salir a tomar aire. Caminé hacia la entrada, pero al salir un escalofrío atravesó mi cuerpo. Allí, en la esquina de la calle, vi una figura familiar. Era el hombre de la sombra, aquel que había visto en El refugio de lo inusual. Su forma seguía siendo borrosa, como si estuviera expuesto a una luna de neón distorsionada. Mi instinto fue correr, pero algo en mi interior me detuvo. El hombre levantó su mano, un gesto que me resultaba escalofriante y familiar al mismo tiempo. La barman apareció detrás de mí. «No lo sigas», susurró, justo antes de que un sonido resonara en el callejón. Era el eco de murmullos, un susurro de voces que solo podía escuchar yo. Sin poder evitarlo, miré hacia atrás. La figura ya no estaba. «¿Lo viste?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a asomarse. La mujer me miró fijamente, y en su rostro se reflejó la misma inquietud que sentía. «A veces, las sombras no son lo que parecen. Debes tener cuidado», me advirtió. Aquello solo aumentó mi confusión. ¿Qué sabía realmente? Y sobre todo, ¿qué me estaba buscando? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras decidía que no podría escapar de mi pasado tan fácilmente. Tenía que saber más. La siguiente vez que escuchara esos murmullos, tendría que enfrentar la verdad de una vez por todas. Algunos destinos son inevitables. Capítulo 3. Esperé una semana antes de volver al bar. Algo en mi interior me empujaba a encontrar respuestas, a descifrar esos murmullos que resonaban en mi mente. Al entrar, la atmósfera era igual de extraña que la vez anterior. La música palpitante y las luces parpadeantes parecían abrazar el misterio que lo envolvía todo. La barman me reconoció y, aunque su expresión era neutral, pude ver un destello de preocupación en sus ojos. «¿Regresas por más?», preguntó, sirviendo una cerveza sin que se lo pidiera. «Tal vez necesite respuestas», respondí, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Ella asintió y se inclinó un poco más cerca. «La curiosidad puede ser peligrosa aquí», advirtió. «Han pasado muchas cosas desde la última vez que estuviste. ¿Estás seguro de que quieres saber?» «Más que nada», afirmé, incapaz de alejarme de esa necesidad. Me senté en el mismo rincón de la barra, pero había poco consuelo. A mi alrededor, las conversaciones se mezclaban en algo incomprensible. Sin embargo, había un nuevo grupo en la esquina. Estaban hablando de algo que sonaba como una invocación. De repente un golpe resonó en la barra. Una mujer con ojos oscuros me miraba con intensidad. «¿Vienes a escuchar o a unirte?», preguntó. La pregunta, aunque sencilla, me erizó la piel. «¿Unirme a qué?». Intenté sonar indiferente, pero mi voz tembló. Ella sonrió, pero en su sonrisa no había felicidad. «Estamos buscando a alguien que desapareció. Él tiene respuestas». Mis pulsaciones se aceleraron. No podía ser el mismo hombre, ¿verdad?
¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me calmaría. Un viajero, dijo, y los murmullos alrededor parecieron elevarse, como si cada palabra repercutiera en la sala. Nos dejó un rastro, pero hay quienes intentan ocultarlo. Busqué en su mirada, buscando más claridad. ¿Rastro de qué? De los mundos que cruzó, contestó, y la inquietud de mis noches pasadas me abrumó de nuevo. Tu sombra lo conoció, ¿no? No lo sé, balbuceé, mi mente dando vueltas en un torbellino de recuerdos. La gente seguía riendo y hablando como si mi mundo no importara. Pero de repente, una sensación helada abrumó todo lo que había en mí. La barman apareció de nuevo, esta vez con una mirada más urgente. Deben irse. Ya han comenzado. Las sombras han llegado. Sin entender del todo, me levanté del taburete. ¿A dónde? Pregunté, sintiendo el miedo asomarse. «Atrás», susurró, indicando la puerta trasera del bar. «Si quieres respuestas, debes estar dispuesto a correr». Sin pensarlo, asentí. La mujer de los ojos oscuros me siguió rápidamente, y antes de que pudiera dudar, cruzamos la puerta. El aire afuera era diferente, un sonido reverberante me rodeaba, como un eco lejano de las conversaciones que había dejado atrás. Las sombras parecían moverse más rápido, como si nos estuvieran siguiendo. ¿Tu sombra también está en peligro?, preguntó la mujer, su voz entrecortada, mientras nos alejábamos del bar. Estaba lejos de estar tranquila. «Lo creo», respondí, aunque no tenía idea de a qué me refería. Pero en ese instante sentí que todo se oscurecía. La barman estaba de pie en la entrada observándonos cuando una figura apareció detrás de ella, y todo lo que había temido volvió a cobrar vida. Mi corazón se detuvo. Había encontrado lo que buscaba, pero no era lo que había imaginado. La noche apenas comenzaba, y una nueva oscuridad se cernía sobre nosotros. Capítulo 4. Corrimos por las calles desiertas, sin mirar atrás. Cada paso era un eco retumbante en mi mente. Las sombras que nos perseguían se movían en la oscuridad, ansiosas por atraparnos. Me preguntaba qué demonios eran, pero no tenía tiempo para pensar. «¿Quiénes son ellos?», le pregunté a la mujer, intentando mantener la calma. Sus ojos oscuros me miraron con seriedad. «No lo sé, pero están buscando lo que hemos dejado atrás, lo que ellos creen que es suyo». Me sentí perdido. ¿Qué habíamos dejado atrás? ¿Qué había significado todo lo que había ocurrido en el bar? Mi ritmo se aceleró y la adrenalina corría por mis venas. Pero el miedo estaba tan cerca que podía sentirlo en mi piel. «Debemos llegar a un lugar seguro», dijo ella, y su voz firme me dio un poco de esperanza. «Conozco un escondite, un lugar donde pueden encontrarnos». Mientras corríamos, me di cuenta de que no sabía su nombre. «¿Cómo te llamas?», pregunté rápidamente, respirando entrecortadamente. «Kira», respondió sin dudar. «¿Y tú eres?» «Soy solo alguien que quiere respuestas». «No serás solo eso por mucho tiempo», murmuró, dándome una mirada preocupada. En un instante sentí que lo incierto se volvía más real. Entonces una sombra salió del callejón, casi como un susurro, y nos cortó el paso. «¿A dónde creen que van?», resonó la voz, profunda y amenazante. Mi estómago se encogió. Era un hombre, o eso parecía, pero su forma estaba compuesta de una neblina inasible. Sus ojos eran dos huecos vacíos. Kira se adelantó haciendo una señal. «Déjanos pasar», exigió con un tono desafiante. «No hemos hecho nada malo». La sombra rió. «Hacer o no hacer, eso no importa. Lo que ha sido atraído no puede escapar. Ustedes son parte del juego ahora». Estaba congelado, observando cómo la figura se retorcía y danzaba, como si se alimentara de mi miedo. Mi mente se llenó de imágenes de lo que había escuchado en el bar, de las sombras que acechaban en busca de respuestas, de la promesa de algo que había sido olvidado.
Kira, tomando una decisión en un instante, se lanzó a un lado. ¡Corre!, gritó. Sin pensarlo, di un paso atrás y me uní a ella. Mientras corríamos, una idea retumbaba en mi cabeza: la búsqueda del viajero. ¿Qué sabes sobre él?, le grité. Ella lanzó una mirada fugaz sobre su hombro. Se dice que él puede cruzar entre mundos. Si encontramos su rastro, tal vez podamos descubrir qué quieren las sombras. El aire se volvió pesado. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si las sombras estuvieran en cada rincón, mirando. Entonces, algo en mí se encendió. La posibilidad de respuestas se convirtió en una chispa, pero también en un riesgo monumental. Sin embargo, en medio de todo este caos, no podía dejar de preguntarme, ¿qué es lo que realmente estaba buscando? Finalmente, tomamos un giro abrupto, dirigiéndonos hacia un edificio antiguo. La entrada estaba cubierta de enredaderas, casi como si el lugar mismo intentara ocultarse. Kira empujó la puerta y el crujido resonó en la noche. Al entrar, la atmósfera cambió. Un silencio profundo nos envolvió, pero justo antes de que pudiera respirar, un grito resonó desde el interior. «¡No debieron venir aquí!». Mis ojos se abrieron de par en par. Algo o alguien estaba en el fondo de la habitación. Kira me miró con una mezcla de determinación y miedo. «Prepárate», susurró. «Esto apenas comienza». Y en ese instante supe que había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Capítulo 5. El eco del grito colisionó con las paredes del antiguo edificio. Mi corazón latía con fuerza mientras nos movíamos lentamente hacia la fuente del sonido. Kira mantenía su mirada fija, como si cada paso que daba la acercara más a un secreto oscuro. Yo la seguía, con los sentidos agudizados, esperando lo peor. «¿Quién está ahí?», preguntó Kira, su voz apenas un susurro. El silencio se asentó de nuevo y por un momento todo parecía irreal. La oscuridad parecía densificarse, como si la misma habitación nos estuviera vigilando. Un destello de luz brilló en el rincón más alejado. Me detuve en seco. Ahí estaba alguien, una figura encapuchada, casi borrosa. Su voz llegó como un murmullo. «Ustedes no deberían haber venido. Este lugar no es seguro». Kira dio un paso adelante decidida. «¿Quién eres? ¿Sabes sobre el viajero?». La figura se movió lentamente, dejando que la luz iluminara su rostro. Era una mujer mayor, con ojos que brillaban con un conocimiento antiguo. «El viajero es un mito, un susurro que recorre las sombras. No hay respuestas aquí, solo más preguntas», respondió. «Kira, ¿qué estamos haciendo aquí?», murmuré, sintiendo el sudor frío en mi frente. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La figura miró hacia la puerta como si sintiera algo inminente. «Ellos vienen, deben irse». «¿A quiénes te refieres?». Kira quería más respuestas, pero la mujer inclinó la cabeza y dijo: «Tu búsqueda ha llamado su atención. Ellos sienten el temor y vienen a reclamarlo». Un ruido creciente resonó fuera del edificio. Mi estómago se encogió. «No podemos quedarnos aquí», dije. Kira asintió, pero sus ojos estaban fijos en la mujer como si pudiera extraer más información de ella. «¿Dónde está el viajero?», insistió Kira, su desesperación evidente. «Solo puede ser encontrado por aquellos que están dispuestos a perder. Hay un precio que pagar», dijo la mujer, su voz volviéndose más tenue. «Recuerden esto, el temor no solo atrae a las sombras, también puede cegarles». Sin pensar, di un paso atrás, y Kira hizo lo mismo. La figura de la mujer se desvaneció como un reflejo en el agua. «¡No!», grité, pero era demasiado tarde. La habitación oscura comenzó a temblar. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. «¡Fuera de aquí!», aulló la mujer, ahora una sombra en la distancia. La puerta tras nosotros se golpeó con un estruendo y sabía que sus advertencias eran serias. No había tiempo para pensar.
Correríamos hacia la salida, pero las sombras que nos habían perseguido se alzaban ahora del suelo, serpenteando y expandiéndose, cercándonos. «No podemos quedarnos aquí», repetí, pero no había más elecciones. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo del fondo de la oscuridad nos llamó. «Kira, espera», dije, sintiendo una extraña atracción hacia la sombra. Ella se detuvo por un momento, como si algo estuviera tirando de ella. Me vi atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de descubrir la verdad. Y justo en ese instante, una luz brillante emergió de entre las sombras, iluminando todo a nuestro alrededor. Desde el centro de esa luz, una figura apareció, y el aire vibró con su presencia. Era el viajero. «Ustedes han llegado justo a tiempo», dijo con voz profunda, «pero deben decidir rápido cuál será su próximo paso». La urgencia llenó el aire, y mientras nuestras miradas se cruzaban, comprendí que la verdad era más aterradora de lo que había imaginado. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las sombras y todo lo que implicaba? El miedo creció en mí, pero también una insaciable curiosidad. No había vuelta atrás. Capítulo 6. La luz del viajero fue como un faro en la tormenta que nos rodeaba. Sin embargo, esa calma momentánea se disipó rápidamente. Las sombras continuaban danzando a nuestro alrededor, su aliento gélido en nuestros cuellos. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, sintiendo que la voz se me cortaba en la garganta. El viajero dio un paso al frente, y su figura brilló con más intensidad. «No soy quien viene a reclamar, pero sí puedo guiarles. La oscuridad no es solo un enemigo, es una parte de ustedes que deben confrontar». Kira parecía fascinada. «¿Confrontar?», repitió, intentando asimilar todo lo que estaba sucediendo. «¿Qué necesitas que hagamos?» «Deben entrar en el corazón de las sombras. Allí hallarán parte de su verdad», respondió el viajero. «Pero no esperen compasión de lo que encuentren. Solo enfrentarán lo que temen». Las palabras resonaron en mi mente. ¿Enfrentar lo que temía? No estaba seguro de ser lo suficientemente valiente. De repente, el ruido afuera se intensificó, como si algo enorme estuviera acercándose, y el aire comenzó a vibrar con una energía ominosa. «¡No tenemos tiempo!», exclamé. «Si estas sombras son lo que dicen ser, necesitamos salir de aquí». «No hay salida sin respuesta», replicó el viajero. «Entenderán lo que enfrentan, pero deben decidir si están listos para el costo. La respuesta al viajero se encuentra en su propia oscuridad». Kira se volvió hacia mí. «¿Qué piensas? ¿Vamos a buscarlo?» Miré hacia las sombras que parecían alargarse, tomando formas indistintas, como si ya estuvieran en movimiento. «Podría ser una trampa», murmuré, sintiendo el miedo aferrarse a mí. Pero la necesidad de saber, de entender, me empujó. Ella no estaba sola en esto. Asentí despacio, mi voz temblaba. «De acuerdo, hagámoslo, pero debemos tener cuidado». El viajero extendió su mano, y antes de que pudiera detenerme, Kira la tomó. La luz que emanaba de su figura se intensificó y, en un parpadeo, el espacio a nuestro alrededor cambió. Nos encontrábamos en un lugar vasto, un campo de sombras y luces intermitentes que parecían susurrar entre sí. «Bienvenidos», dijo el viajero, sus palabras resonando como ecos. «Aquí verán lo que han temido, lo que han dejado atrás». Había una sensación de inquietud que me hizo querer retroceder. Podía sentir el peso de las miradas en mí, incluso si no había nadie a la vista. Kira dio un paso adelante, empujada por una fuerza que no podía entender. «¿Dónde está el viajero?», preguntó, y su voz resonó en el vacío. «Él está en todas partes y en ninguna parte», respondió el viajero. «Sientan quiénes son realmente. Ese es el primer paso».
De repente, una sombra se alzó frente a nosotros, tomando la forma de un viejo temor. La angustia y el arrepentimiento se hicieron carne, y comprendí que cada sombra representaba algo que cargábamos dentro. Era un reflejo oscuro de nuestras propias inseguridades. «¡No!», grité, intentando no caer en su trampa. Pero algo en mí comenzó a ceder. Estas sombras conocían mis secretos, susurraban lo que nunca había admitido. Kira retrocedió con miedo, y en su rostro vi la lucha interna. «No puedo», murmuró. «Esto es demasiado». Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «Debemos enfrentarlo, Kira», le dije. «No podemos retroceder ahora». La figura oscura avanzó, brillando con un poder amenazante. «Ustedes han decidido. ¿Ahora están listos para lo que vendrá?», preguntó el viajero, observando con una intensidad que sabía que no podríamos ignorar. La luz comenzó a desvanecerse, llevándose con ella el último vestigio de esperanza. El rostro de Kira se tornó pálido, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «Lo haremos. Juntos», dijo. Y en ese instante, antes de que todo se oscureciera, supe que ya no había marcha atrás. Las sombras estaban listas para reclamar, pero nosotros también estábamos listos para luchar. El viaje apenas comenzaba. Capítulo 7. La oscuridad nos envolvió como una manta pesada. En ese instante comprendí que cada sombra a nuestro alrededor no era solo una ilusión. Eran los ecos de nuestros propios sentidos perdidos. Sentí un escalofrío que se coaguló en mi pecho justo antes de que la primera sombra se abalanzara sobre mí. Bailé hacia atrás, evitando su abrazo frío, pero mis pies se sentían atados, como si el suelo estuviera decidido a mantenerme en este lugar de incertidumbre. «¡Kira!», grité, buscando su mano en la penumbra. Ella estaba cerca. Su respiración era entrecortada mientras ambas figuras oscuras se acercaban lentamente, alimentándose de nuestra ansiedad. «Debemos luchar», insistí. No sabía cómo, pero sentía que eso era lo único que podíamos hacer. Las sombras no eran solo manifestaciones de miedo, eran desafíos. Kira tragó saliva. ¿Cómo se lucha contra algo que sabe tanto de nosotros? Su voz temblaba, y tenía razón. No tenía una respuesta clara, pero al menos no estábamos solos. Juntos teníamos más fuerza. De repente, el viajero emergió entre la oscuridad, su luz parpadeando con una intensidad renovada. «Enfréntenlo», dijo, su voz resonando en el vacío. «La clave no es la fuerza física, sino la verdad que llevan dentro. Solo al abrirse a sus miedos podrán desvanecer estas sombras». Un rugido retumbó a nuestro alrededor. La sombra frente a mí se expandió, tomando la forma de un viejo recuerdo, una vez doloroso. Era un reflejo de mis fracasos, de las oportunidades perdidas. Mi instinto fue retroceder, pero recordé las palabras del viajero. «¡No, tú no eres real!», grité, intentando recordar que yo era más que esas derrotas. La sombra vaciló, y algo dentro de mí se encendió. «No puedes controlarme». Kira se unió a mi lado, viendo su propio temor materializarse como una joven angustiada que podría haber sido ella años atrás. «Eres solo un eco de lo que fui», dijo con voz firme. «No me vas a atrapar». Las sombras parecieron perder fuerza, retrocediendo por un momento. La energía a nuestro alrededor zumbaba, como si el lugar mismo estuviera en conflicto. Fue entonces cuando comprendí que debíamos unir nuestras luces internas. La renovación de la confianza en nosotros mismos podría romper con la oscuridad. «¡Juntos, Kira!», grité, sintiendo que la fuerza se acumulaba en nuestras manos. La luz del viajero pareció fluir hacia nosotros, y nuestras sombras comenzaron a temblar. El peso de lo desconocido seguía en nuestras mentes, pero sabíamos que debíamos mantener nuestra resolución. Entonces, los dos levantamos las manos, dejando escapar nuestras verdades. «Soy valiente, soy suficiente, soy quien elijo ser».
proclamamos al unísono. Las sombras gritaron, una cacofonía de susurros y lamentos que envolvió nuestra mente. Pero a medida que las palabras salían de nosotros, la oscuridad empezó a desvanecerse, como la niebla al amanecer. Las figuras se tambalearon antes de disiparse en el aire, y sentí un alivio que nunca supe que necesitaba. El viajero apareció de nuevo. Así es como deben enfrentar su oscuridad. Su voz vibraba en la superficie de lo que habíamos logrado. Pronto tendrán que proceder a los niveles más profundos de su verdad. Miré a Kira, sintiendo la conexión más fuerte que nunca. ¿Estamos listos?, le pregunté, sabiendo que esto era solo el comienzo. Ella asintió, y aunque el miedo aún acechaba en el fondo, la determinación brillaba más intensamente. Y antes de que pudiera reflexionar, un nuevo eco retumbó a lo lejos, profundo y amenazador. Algo aún no estaba resuelto, y me pregunté qué más nos esperaba en la penumbra. La respuesta estaba más allá de las sombras, pero teníamos que avanzar. Juntos. Capítulo 8. A medida que las últimas sombras se disiparon, el aire se volvió más ligero, pero el eco aún resonaba en mi mente. La luz del viajero parecía fluir como un río claro, pero sabía que no todo había terminado. Un nuevo temblor se sintió en el suelo, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Kira, escuchemos», le dije, tratando de acallar el murmullo de mis propias dudas. De pronto, un sonido profundo surgió de las tinieblas. No era solo un eco, sonaba como un llamado, un susurro que se arrastraba como neblina, haciendo que cada vello de mi cuerpo se erizara. «¿Qué es eso?», Kira preguntó. Su voz un susurro entre el miedo y la curiosidad. «No lo sé», respondí, «pero sería mejor averiguarlo». Nos dirigimos hacia la fuente del sonido. El miedo era palpable, como un animal acechando en la oscuridad. Cada paso que dábamos parecía multiplicarse, como si el terreno bajo nuestros pies se extendiera. Finalmente encontramos lo que parecía ser una enorme puerta cubierta de runas brillantes. El eco se hacía más fuerte, vibrando a través del aire. Las runas parecían cobrar vida con cada susurro que producía la puerta. «Es como si nos estuvieran llamando», musité, incapaz de apartar la mirada. Kira se acercó. Sus dedos rozaban las runas, y al instante un fogonazo de luz la rodeó. «¡Kira!», grité, extendiendo mi mano hacia ella mientras la luz la absorbía. Ella giró, y por un instante vi en su rostro una mezcla de miedo y determinación. «Esto puede ser importante», dijo con calma. «Quizás sea algo que necesitamos enfrentar. Pero ¿y si no regresamos?». El pánico parecía surgir de nuevo en mi voz. «¿Y si sí?». La mirada de Kira se mantuvo firme, desafiando mis temores. Respiré hondo, recordando nuestras palabras compartidas, nuestra lucha contra las sombras. «Está bien», asentí. «Lo haremos juntos». Ella sonrió, y las runas comenzaron a brillar intensamente a nuestro alrededor. Con un movimiento decidido, empujamos la puerta, que se abrió con un crujido ensordecedor. La luz nos envolvió completamente, arrastrándonos a través de una espiral de colores y formas que alteraban mi realidad. Una vez al otro lado, encontramos un vasto salón lleno de criaturas que nunca había imaginado. Seres de diferentes formas y tamaños se congregaban, algunos con alas de mariposa, otros con piel escamosa, y todos compartían una sensación de sabiduría antigua. «¿Dónde estamos?», pregunté, la sorpresa mezclándose con el temor. «Bienvenidos», resonó una voz profunda, y una figura alta, envuelta en una neblina dorada, se acercó. «Ustedes han llegado a la Cámara de los Conocedores». «¿Conocedores de qué?», Kira cuestionó. Su valentía brilla a pesar de la incertidumbre. «De la verdad que no pueden ver aún», respondió el ser con una sonrisa enigmática. «Cada uno de ustedes debe enfrentarse a su reflejo en este lugar.
Solo entonces podrán desbloquear el siguiente nivel de su viaje. Un escalofrío me recorrió nuevamente. El eco que había sentido antes parecía ahora un latido, sincronizándose con algo más profundo dentro de mí. Era más que un desafío. Era una oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente en el fondo. ¿Están listos para enfrentarlo?, preguntó el conocedor, su mirada penetrante. Y en ese momento comprendí que lo que había empezado como un simple viaje se estaba transformando en un laberinto de la verdad. Sin embargo, la pregunta seguía abierta. ¿Qué parte de nosotros estábamos realmente listos para enfrentar? Antes de poder formular una respuesta, todo se oscureció nuevamente. Una figura se delineó entre las sombras, y un susurro retumbó en el aire. Algunos secretos están mejor guardados. La tensión creciente palpaba el aire, y yo sabía que nuestra resolución sería puesta a prueba una vez más. ¿Seríamos capaces de encontrar la verdad que llevábamos dentro, o nos quedaríamos atrapados en un ciclo interminable de miedo? Capítulo 9. Cuando la oscuridad se desvaneció, la figura que emergió desde las sombras era imponente. Un ser alargado, con ojos brillantes como estrellas, que me observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. «No todos están listos para la verdad», dijo con voz rugiente, resonando en las paredes como un trueno distante. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblando a pesar de mi intento de mantenerme firme. «Soy Arión, guardián de la Cámara de los Conocedores», respondió, su mirada fija en mí. «Has interrumpido un equilibrio frágil, y ahora debes enfrentar las consecuencias». Kira se acercó, empujando hacia un lado mi miedo. «No estamos aquí para hacer daño, solo buscamos entender». Arión pareció considerar sus palabras, su mirada escaneando la habitación como si pudiera leer nuestros pensamientos. Entender, un concepto noble, pero peligroso. La verdad puede desatar lo que duerme dentro de ustedes. Eso me preocupó. La idea de lo que podría despertar me llenaba de inquietud. «¿Qué es lo que duerme?», pregunté, el temor incrementando. El guardián extendió una mano, y una imagen brillante emergió del aire. Era un reflejo de mí mismo, uno que no reconocía. Cifras y sombras danzaban en la figura espejada, revelando miedos y dudas que había escondido incluso de mí. «Este es tu reflejo», dijo Arión, «un fragmento de lo que te defines, pero también de lo que temes enfrentar. Deberás mirarte para avanzar». Mi corazón se aceleró. Volteé hacia Kira y vi su propio reflejo proyectado a su lado. Era igual de inquietante. Era una imagen más fuerte que la que conocía, repleta de luz y oscuridad mezcladas. «¿Qué pasará si no lo hacemos?», murmuró Kira, su voz carrasposa, la incertidumbre palpitando en el aire. Arión sonrió sin emoción. «No podrán salir si no se atreven a mirar hacia adentro. Se quedarán atrapados en este lugar, reviviendo sus dudas una y otra vez». «Maldición», susurré, el terror inyectado en mis venas. El tiempo se detuvo mientras miraba la imagen de mí, enfrentándome a todo lo que había evitado. La culpa por mis errores, la pena por mis pérdidas, el agotamiento por el miedo constante. «Es ahora o nunca», dijo Kira. Su tono era decidido, desatando una chispa de determinación dentro de mí. Todo sucedió rápidamente. Con un paso firme, me acerqué a mi reflejo. La luz del portal envolvía la figura como un halo, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, extendí mis manos. Sentí un tirón, y la proyección absorbió mi ser, arrastrándome a un torbellino de emociones. Allí, frente a mis miedos, las imágenes comenzaron a fusionarse. Mi infancia, mis fracasos, la sombra de mi pasado que tanto había intentado olvidar. Las voces de aquellos que había perdido resonaban en mi cabeza, sus palabras y sus risas mezcladas con sus lamentos.
¿Qué quieres de mí?, grité, aunque sabía que no había respuesta fácil. Simplemente debía escuchar y aceptar. Kira gritó mi nombre, pero su voz se desvaneció. Mi reflejo comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en una figura oscura que se reía de mis inseguridades. «Eres solo un cobarde», decía con cada eco. «No soy eso», grité, luchando contra el peso de la desesperación. Y en ese instante recordé por qué había venido, por qué había luchado junto a Kira. Era un rayo de esperanza, algo que aún conservaba en el fondo de mi ser. Entonces, un estallido de luz emergió dentro de mí, iluminando la oscuridad a su alrededor. Comprendí que no podía solo enfrentarlos, tenía que aceptarlos. Mis miedos eran parte de mí, una herencia que debía aprender a dominar. Mientras la luz se intensificaba, sentí que el espacio a mi alrededor se expandía. Y justo cuando creía que todo se desvanecería, escuché una voz familiar. «Lo que ocultas puede ser una fortaleza. Enfréntalo». Arion observó, su expresión igual de inmutable. La habitación empezó a temblar y las criaturas se agitaron. La presión aumentaba. Entonces, todo se detuvo repentinamente y sin previo aviso, la imagen se rompió. Caí de nuevo al suelo de la cámara, respirando con dificultad. Pero había algo diferente. Un nuevo entendimiento brillaba en mis venas, y Kira estaba a mi lado, con su propia luz luminosa reflejándose en sus ojos. «¿Lo hiciste?», susurró apenas. «Creo que sí», respondí, sintiendo la energía nueva estableciéndose dentro de mí. El desafío apenas comenzaba, y la verdad aún me aguardaba. Pero ahora estábamos listos. Sin embargo, la voz oscura aún zumbaba. «Ahora quedan más secretos por desvelar. No se engañen. La verdadera batalla está por llegar». Capítulo final. Mis pies se sentían pesados, mientras la sombra de lo desconocido se cernía sobre nosotros. El guardián Arion observaba desde un costado. Sus ojos brillaban, al igual que el eco de las voces a nuestro alrededor. Había conseguido enfrentar mis miedos, pero en cada rincón aún se cernía la inquietud. «¿Estamos listos para lo que vendrá?», le pregunté a Kira, su luz aún brillando con fuerza. «Listos o no, no tenemos elección», contestó, su voz firme. La sala palpitaba con un poder desconocido. La verdad que habíamos encontrado no era más que el primer paso, y sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Cuando pulsé las runas nuevamente, un nuevo camino se abrió ante nosotros. A medida que cruzamos el umbral, nos adentramos en un entorno diferente, uno que parecía hecho de fragmentos de memoria y sombras entrelazadas. La percepción de la realidad se desdibujaba a nuestro alrededor, como si estuviéramos en el límite entre dos mundos. La energía se transformaba y la oscuridad parecía moverse con más intensidad. «Esto es lo que enfrentamos, ¿no?», le dije a Kira, gesticulando hacia las criaturas sombrías que danzaban entre las luces. «¿Quiénes son ellos?». «Reflejos de lo que somos», replicó ella. «Nuestras elecciones perdidas y los caminos no recorridos». La comprensión de su significado comenzó a calar en mí, pero aún había preguntas sin responder. Al dar el siguiente paso, una neblina comenzó a rodearnos, y las figuras se acercaron, algunas sosteniendo objetos brillantes, otras extendiendo sus manos como si quisieran tocarnos. Sus murmullos eran música lejana, ecos de momentos no vividos. Intenté concentrarme, pero las voces eran una mezcla caótica de emociones incrustadas en mi alma. «¡Sostente!», grité repentinamente cuando una sombra se abalanzó sobre Kira intentando llevársela. Un destello de luz surgió entre nosotros, y recordé nuestras palabras de aliento. Entretejidos en el miedo, propusimos enfrentarlo de nuevo. «No», dijo ella levantando las manos, «no somos lo que tú dices, somos más de lo que alguna vez creímos ser». Y con cada palabra, la sombra retrocedió,
como si su fuerza se alimentara de la duda. «Así se habla». Los murmullos se convirtieron en aplausos de aliento. Entonces, otras sombras comenzaron a tomar perspectiva, transformándose frente a nosotros. Vi a varios otros viajantes como nosotros, luchando con sus propias verdades. ¿Son ellos la última esperanza?, pregunté en voz baja, sintiendo que todo un ejército de almas perdidas luchaba junto a nosotros. Pero, en ese momento, comprendí que el juego en el que habíamos entrado no solo se trataba de supervivencia, también era una batalla de conciencia. Lo que enfrentamos no es solo este lugar, sino lo que llevamos dentro, susurró Kira. El viajero que había guiado nuestra travesía se acercó a nosotros. Su luz iluminó nuestro camino. Han llegado lejos, pero lo que sigue determinará cuánto han aprendido. No solo necesitan asumir sus miedos, también deben liberar lo que queda atado a ustedes. Y así, frente a figuras que simbolizaban toda la tristeza, el arrepentimiento y las luces apagadas de nuestra existencia, me sentí sobrecogido. En ese lugar donde las sombras y la luz se encontraban, entendí la premisa más terrorífica de todas. Algunas sombras nunca desaparecen por completo. A veces, simplemente se transforman. En el fondo, aún había preguntas. ¿De dónde venía realmente el viajero? ¿Por qué toda esta lucha entre luces y sombras? Los murmullos resonaban, pero nunca obtendría respuestas concretas. Mientras avanzábamos, sentí como si estuviera abriendo nuevos capítulos en mis recuerdos, y aunque había logrado liberarme de algunos recuerdos oscuros, otros permanecían. Quizás el viaje nunca terminará, pero ahora estaba acompañado. «Estamos juntos en esto», murmuré, y Kira sonrió. Y aunque el misterio de nuestro siguiente paso nos rodeaba, una chispa de esperanza brillaba en nuestras almas. Fuimos hacia lo desconocido, y aunque nada estaba completamente resuelto, sabíamos que la batalla entre luz y oscuridad es continua. Nunca volveríamos atrás, pero la promesa de la verdad permanecería para siempre entre nosotros y aquellas sombras danzantes.